Presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. El marchitamiento por Fusarium raza 4 tropical es una enfermedad de las musáceas causada por un hongo de suelo que se conoce como Fusarium oxysporum forma especial cubense. La forma especial cubense agrupa una serie de aislamientos de Fusarium oxysporum que son capaces de afectar las musáceas, es decir, todo lo que conocemos como bananos, plátanos, bananos de cocción. ¿Por qué es importante la raza 4 tropical? Es importante porque muchas de las variedades que son resistentes a raza 1 y a raza 2 sucumben ante la raza 4 tropical, o sea, son susceptibles a la raza 4 tropical. Esto incluye los bananos tipo Cavendish, que son los que usamos para exportación. Recordemos que en los años 50 los Cavendish se introdujeron para sustituir las variedades tipo Gros Michel, que son susceptibles a la raza 1. Los bananos Cavendish han sido muy resistentes a la raza 1 durante muchos años en que se han estado produciendo en las fincas comerciales de Costa Rica y diferentes partes del mundo. No obstante, esta nueva variante del patógeno que apareció en Asia es capaz de romper la resistencia de los Cavendish y representa por lo tanto una seria amenaza para la producción y la economía de los países donde los bananos Cavendish son sumamente importantes. Fusarium oxysporum forma especial cubense es un patógeno de suelo, ya lo mencioné, que puede sobrevivir ahí hasta por 30 años. ¿Y por qué logra sobrevivir todo ese tiempo en el suelo? Porque produce unas estructuras de resistencia que se conocen como clamidósporas. Estas estructuras son capaces de resistir por mucho tiempo en el suelo, aún en ausencia de cultivo. Fusarium oxysporum cubense, FOC como se le conoce, se reproduce por macro y microconidios. Los macro y microconidios son muy importantes estructuras de infección dentro de la planta y también de dispersión del patógeno. El marchitamiento por Fusarium tiene dos patologías. La patología principal es la que da el nombre a la enfermedad, marchitamiento, ¿verdad? Precisamente el patógeno es de suelo, entra por las raíces e invade vascularmente toda la planta. Entonces bloquea los haces vasculares y empieza la planta a manifestar ciertas patologías características de esto. Básicamente, al obstruir los haces vasculares se afecta la translocación de agua y nutrimentos hacia la parte aérea y entonces las hojas comienzan a perder turgencia, se ponen cloróticas, se doblan y posteriormente se necrosan. Las hojas más viejas, las hojas bajeras de la planta son las primeras en manifestar los síntomas y por último las hojas más jóvenes. La planta va doblando sus hojas y forma alrededor de ella una especie de falda. Se ven las hojas dobladas, cloróticas y luego la planta posteriormente muere. La mayoría de las plantas mueren antes o al momento de florecer ellas. O sea, muy difícilmente una planta afectada por Fusarium oxysporum cubense va a llegar a producir un racimo. De ahí la importancia de esta enfermedad. Y como se mueve vascularmente, todos los hijos o retoños que vengan de esa planta van a estar también afectados. Hay otra patología que también es importante que reconozcamos, que la conocemos como distorsión de crecimiento o muerte progresiva. Muchas plantas no manifiestan de repente el marchitamiento, sino que comienzan a manifestar síntomas de distorsión en su crecimiento. Por ejemplo, abultamiento del pseudotallo, rajaduras en el pseudotallo, deformaciones de las hojas más jóvenes que se pueden confundir con otro tipo de síntomas o otro tipo de enfermedades. En este caso son síntomas también de Fusarium y la diferencia es que la planta pasa viva por un mayor tiempo, que pueden ser hasta varios meses, 3 a 4 meses, y es también un periodo infeccioso, es decir,
el hongo está dentro de ella, se está reproduciendo y es capaz de diseminarse fácilmente. Además es más difícil de detectar plantas con esas patologías, requiere mayor conocimiento, mayor experiencia. Pero es importante que sepamos que esas dos patologías existen y que se pueden presentar. Y también pueden variar con las condiciones climáticas imperantes en ese momento y con las variedades de banano que estén siendo afectadas en ese caso, ¿verdad? Bueno, además de que la planta manifiesta síntomas externos, por supuesto también manifiesta ciertos síntomas internos que son importantes de diferenciar, porque el reconocimiento de esos síntomas es clave a la hora de diferenciarlo con otras enfermedades que causan patologías similares. Internamente, cuando uno corta una planta de banano afectada por Fusarium oxysporum cubense, va a encontrar los haces vasculares decolorados, se tornan de un color café claro a café rojizo, inclusive casi negro. En esos haces vasculares está el patógeno y están las estructuras del patógeno sobreviviendo. Son muy características y es importante también reconocerlas porque el complemento para el diagnóstico es también un análisis de los síntomas internos, y cuando se hace el diagnóstico en laboratorio, ya sea por aislamiento o técnicas moleculares, se toma del tejido interno de la planta para poder aislar correctamente el patógeno. Entonces, reconocer los síntomas internos también permite que se tomen las muestras de la manera correcta para el diagnóstico posterior en laboratorio, que es algo clave en el proceso, ¿verdad?, de identificación de una enfermedad o de determinación si está presente un patógeno o no de este tipo. Esta habilidad que tiene este patógeno de sobrevivir por tanto tiempo en el suelo es lo que la hace una amenaza muy seria para la producción de musáceas alrededor del mundo. Los suelos que se contaminan con este patógeno, todavía no tenemos una forma de limpiar el suelo de este patógeno. Se puede reducir la cantidad de inóculo que hay en el mismo a través de ciertas prácticas culturales, pero todavía una forma de limpiarlo por completo no existe. ¿Qué significa esto? Que una vez que un suelo se contamina, como lo mencioné antes, muy difícilmente podemos volver a plantar variedades que sean susceptibles al patógeno. El hongo se disemina de muy diversas formas. La principal forma de diseminación ha sido por semilla convencional, semilla sexual. Es la forma en la cual se ha dispersado por muchas diferentes regiones. Muchas veces los agricultores toman semilla de una planta enferma sin saber que está contaminada y la siembran en otro lugar, o inclusive la pueden vender a otros agricultores, y de esa manera se va dispersando el patógeno de una manera muy eficiente. Pero también hay otras formas en las cuales se puede dispersar muy eficientemente. Por ejemplo, suelo contaminado. El suelo contaminado puede ser arrastrado en el calzado de personas que visitan plantaciones afectadas, igual en maquinaria que entre a las plantaciones y que luego se mueva a otras fincas, o cualquier tipo de herramienta que pueda arrastrar suelo, aunque sean cantidades pequeñas, porque no se requieren grandes cantidades de suelo para que este patógeno pueda dispersarse. Además de eso, el agua, los macro y microconidios se pueden dispersar muy eficientemente a través del agua, ya sea agua de lluvia, salpiques, correntía superficial o inclusive cuerpos de agua como ríos y riachuelos. Si material contaminado o suelo contaminado va a ríos y riachuelos, lo va a dispersar a grandes distancias, y donde encuentre un hospedero susceptible, ahí se va a establecer y muy posiblemente va a empezar una nueva epidemia. También los animales pueden causar dispersión de este patógeno, incluyendo insectos como el picudo negro, que es una plaga del banano que afecta al cormo. Ya se ha demostrado en estudios particulares que estos insectos pueden acarrear estructuras reproductivas, conidios en su exoesqueleto, y de así ayudar a su dispersión dentro de la plantación. También animales domésticos que puedan ingresar a las plantaciones, hablemos en este caso de cerdos, ovejas, cabras, gallinas, cualquier tipo de animal que pueda arrastrar suelo o partículas de material vegetal en sus cuerpos, perfectamente puede diseminar la enfermedad. Las malezas también forman parte de la ecología de esta enfermedad. Ellas funcionan como hospederos alternos. En ausencia de cultivo, el hongo se puede hospedar ahí y ayudar a su supervivencia por largo tiempo. Y hay malezas que son mejores hospederas que otras. Todo eso es importante reconocerlo dentro de una campaña de manejo o de prevención. Indudablemente también las herramientas, las prácticas culturales pueden ser formas muy eficientes de transmisión de enfermedades como estas. Machetes, palas,
Cualquier tipo de herramienta que se use para cortar el tejido, para trabajar en el suelo de las plantaciones puede perfectamente diseminar la enfermedad de una manera eficiente. Por eso las prácticas culturales de este tipo deben ser consideradas dentro de las campañas de bioseguridad. Hay formas en las cuales podemos prevenir la diseminación de este patógeno a través de medidas preventivas. En las fincas de productores de banano, de productores de plátano, dátil y diferentes musáceas, hemos hecho toda una campaña de capacitación para prevención. Les hemos explicado a los agricultores, técnicos y profesionales ligados al sector productivo de musáceas en Costa Rica y otras partes del mundo las medidas básicas de prevención que ocupamos implementar de manera efectiva para evitar la dispersión y diseminación de una enfermedad como esta. Eso contempla el uso de ropas limpias, el uso de desinfectantes durante las prácticas de cultivo, el establecimiento de pediluvios en las fincas para desinfección del calzado e inclusive la desinfección de vehículos que ingresan a las plantaciones. Importante también destacar que no es cualquier tipo de desinfectante el que tenemos que usar. Las estructuras de reproducción de Fusarium oxysporum cubensis son muy resistentes a ciertos tipos de desinfectantes, sobre todo las clamidósporas. Entonces hemos realizado una serie de investigaciones en Costa Rica y otras partes del mundo y ya se han identificado productos que son más efectivos. Básicamente amonios cuaternarios, productos tipo yodóforos y el glutaraldehído. También es clave conocer la dosis correcta a utilizar. A través de Corbana y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente el Servicio Fitosanitario del Estado, hemos desarrollado toda una campaña de información a nivel nacional de los diferentes sectores. La idea es que todas las personas nos ayuden, contribuyan a esta campaña de prevención. Muy importante decirle a los agricultores que no subestimen este riesgo. La enfermedad no está presente en la región y a veces tendemos a subestimarlo porque creemos que está muy lejos. Las distancias se han acortado. Ahora el comercio internacional es sumamente activo y no podemos detener el comercio internacional, pero sí podemos tomar medidas para prevenir el ingreso de enfermedades tan peligrosas como estas. Si notan cualquier planta sospechosa, si tienen cualquier duda, no tengan la menor limitación en comunicarse con las personas adecuadas. Esas personas están en Corbana y están en el Servicio Fitosanitario del Estado y con mucho gusto podemos atender cualquier consulta. Además de eso, cualquier duda que tengan también, procuren evacuarla, consulten con las personas adecuadas. Estamos en la mejor disposición de colaborar en esta campaña de prevención y mantenernos como una región libre de Fusarium raza 4 tropical todo el tiempo que sea posible. Pues como le decíamos la semana pasada, ya nos encontramos en el ICIA, en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Y nos hemos venido aquí porque aquí es donde se hace ciencia, aquí es donde se trabajan los laboratorios, donde están los investigadores y bueno, pues van a buscar la manera de prevenir si viene ese fusario tipo 4 más virulento que está en ciertas determinadas zonas bananeras de Centroamérica. Y tenemos con nosotros a Felipe Siderio, que es doctor en biología y investigador de este instituto. Vamos a saludarlo. Felipe, buenos días. ¿Qué buenos días? Bueno, Felipe, primero de todo, aquí se trabaja en muchos proyectos, pero hay 5 que ahora en este momento son punta de lanza del trabajo que se realiza por la investigación aquí en este instituto, ¿no? Sí, vamos a ver, son lo que llaman proyectos de cooperación transoceánica, son proyectos de colaboración entre Madeira, Azores y Canarias. Participan también Senegal, Cabo Verde, Mauritania. En concreto, en estos proyectos se colabora básicamente con Cabo Verde y con Senegal, ¿no? Y son proyectos de los distintos departamentos. Hay proyectos que tienen que ver con el suelo. Nosotros, en concreto, los que estamos interesados en el departamento tienen que ver con temas de sanidad vegetal. Tenemos el Cuarentagri, el Fruitmag. Hay proyectos relacionados con la palmera, el guarapo.
Esos son básicamente los proyectos, ¿no? En los que se van a englobar muy distintos departamentos y áreas de trabajo del centro, ¿no? Entiendo que bueno, esa cooperación con esos países la hacéis porque, bueno, pues son países tropicales o subtropicales y son muy cercanas en la región, con lo cual tenéis los mismos problemas fitosanitarios. La idea es que ya te digo, son Madeira, Azores y Canarias los participantes principales, y pueden colaborar estas otras tres zonas, Cabo Verde, Mauritania y Senegal, ¿no? De hecho, en los proyectos están implicados prácticamente tanto centros de investigación, universidades, como organismos o empresas de los tres archipiélagos, ¿no? Se va a empezar a trabajar en este caso, con el mal de Panamá. Porque bueno, ya lo habíamos visto la semana pasada, que nos explicaba Javier López Cepero, y nos decía que bueno, había que estar en alerta y había que empezar a trabajar y prevenir, porque había aparecido un fusario tipo 4 más virulento, que ya estaba en algunas zonas de Asia y ya había llegado a Iberoamérica. Y bueno, pues hay que tener cuidado e investigar y hacer prevención, ¿no? Se ha hecho durante mucho tiempo mucho trabajo con el mal de Panamá. Julio Hernández leyó su tesis sobre ese tema y se trabajó durante muchos años en mal de Panamá. Ahora lo que se intenta es, pues a raíz de la aparición de esos focos en Colombia, lo que ha aparecido también en África, en Mozambique, es decir, hay una aproximación, son territorios que por su vinculación pueden nos acercan el patógeno, es decir, no hay que ver sino muchos, nada más que por los vínculos de Portugal con las zonas de África. Se ha producido transportes simplemente por el tránsito de personas, son zonas en las que han compartido muchísimos aspectos y existe la posibilidad de que se puedan desplazar, ¿no? Entonces, la intención nuestra con este trabajo es, en primer lugar, hacer una amplia prospección del patógeno en todas las islas, en todas las zonas productoras, no solamente visitando aquellos pocos sitios que se ven afectados, que tienen daños serios, que son escasos, sino visitando todas las zonas afectadas para poder tener una idea de la incidencia real que está teniendo la enfermedad en el campo, que ya en principio es baja. La intención también es con eso, trabajando con los aislados que se obtengan de los patógenos, tratar de descartar, como pensamos que no está aquí esa raza 4 tropical en Canarias, y descartar su presencia y al mismo tiempo ir poniendo a punto las técnicas moleculares para contar, digamos, con herramientas, porque hasta ahora se han trabajado con microbiología clásica, y lo que pretendemos es traer todos esos trabajos que se están haciendo fuera aquí para optimizarlos y disponer de ellos en el momento que pudiera ser necesario, ¿no? Incluso me adelantaba Javier López Cepero que habían pensado ustedes en el equipo incluso de hacer un test para un poco conocer muy rápidamente si estaba, ¿no? Sí, vamos a ver, eso tenemos que, digamos, acercar primero lo que se está trabajando fuera, donde están teniendo esos focos, y valorar las técnicas que están utilizando. Es decir, la ventaja de estas técnicas es que no requieren estar haciendo siembras del material que llevan mucho tiempo, sino que tú simplemente haces extracciones de ADN. Esas extracciones de ADN aplicas técnicas moleculares de detección, como puede ser PCR convencional, PCR en tiempo real, y te permitirían llegar a la detección tanto en planta como incluso si pudiera interesar en un momento determinado, y funciona en suelo, por ejemplo. Bueno, pues hemos tenido la suerte también de tener con nosotros al doctor Julio Hernández. Él, pues, está jubilado ya, pero amablemente ha visitado el instituto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque él, su tesis, trató sobre el fusario. Es lo que se conoce en Canarias sobre el mal de Panamá, es obra de este señor. Aparte de la experiencia que tiene el sector primario, los agricultores, pero científicamente hablando, bueno, pues lo ha recogido él y ha hecho su trabajo. Vamos a saludar. Julio, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo fue ese momento en el cual dijiste, bueno, pues voy a dedicarme a recoger datos, buscar experiencias y hacer ciencia sobre el mal de Panamá?
pero se formalizó en un proyecto coincidiendo con lo que aquí en Canarias se conoce como el tercer episodio importante de la enfermedad. Ese episodio ocurrió, creo, por los 90 y coincidió con la sustitución del cultivar pequeña enana por las variedades nuevas, gran enana y otras. Entonces, en el momento de esa sustitución, todo el mundo se alarmó porque creyeron que había una incidencia distinta de la enfermedad, un incremento de la enfermedad, y entonces vino el terror de siempre. Tenemos una nueva forma patogénica del hongo, del causante de la enfermedad. Entonces, un catedrático de Córdoba, que luego fue mi director de tesis, propuso que hiciéramos esta tesis que en esencia consistía en comparar poblaciones antiguas y poblaciones recientemente reconvertidas para ver si había habido un cambio del patógeno. Para eso estudiamos la distribución del patógeno en suelo, en la planta, y luego se hicieron también pruebas de patogenicidad para comprobar lo que estamos haciendo. O sea que fue una comparación entre plantaciones muy antiguas que se suponía que habían soportado el patógeno durante mucho tiempo y plantaciones recientes de reconversión que podían albergar, teóricamente, nuevas formas patogénicas del hongo, causante de la enfermedad. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues así sumariamente se podía decir que no se detectó una nueva variante patogénica del hongo causante de la enfermedad, Fusarium oxysporum forma especial cubense, en plantaciones antiguas y en plantaciones nuevas. Se descubrió también una cosa muy importante que ya se intuía, que se sabía que este hongo, desde el punto de vista de una clasificación, digamos, genética, se había descubierto que había unos, para entonces, 16 grupos de lo que se llama grupos de compatibilidad vegetativa. Pues bien, se vio que todos los aislados de Canarias solo pertenecían a uno de esos grupos, lo cual decía que el hongo se había introducido aquí en un momento determinado, y que su, digamos, expansión en todas las islas, porque cubrió también base Tenerife, pero otras islas, había sido de manera clonal. Eso era muy importante, porque si en el mundo había una diversidad genética tan alta en aquel momento de 16 grupos, aquí solo teníamos uno. Entonces insistimos que eso era muy importante y que había que preservarlo. Y hay una frase en la introducción de mi tesis que yo creo que era premonitoria, y decíamos, en este momento que se está produciendo, porque en aquel momento ya se produjo, la detección de lo que se ha llamado luego raza 4 tropical, es importantísimo que todas las medidas de protección de musáceas de las cuarentenas se mantengan. Nos faltó decir que esas medidas debían incluir también un control extremo de aeropuertos y de puertos que aquí en las islas desafortunadamente no tenemos. Julio, nosotros ya introdujimos en el programa anterior, hablando con Javier López Cepero, nos los comentó él, aquí se hacen visitas a las fincas y vienen turistas, y esos turistas pudieran haber estado en esa zona y pudieran venir con los zapatos y llevar ese patógeno a nuestra finca. Él advertía, y yo quiero que tú me lo especifiques si es así, que habría que poner, cuando se hacen esas visitas, pues una alfombrilla impregnada de cualquier producto que vaya en contra de ese patógeno. ¿Qué te parece? Eso ya lo dijimos, no para cuando estaba la posibilidad, que ya en aquel tiempo en que empecé yo, estaba de la introducción de la nueva raza 4 tropical, lo decíamos simplemente para la protección de la que ya teníamos aquí. Aquí nunca se ha hecho eso. Aquí ni se ha controlado que un coche entre en una finca, ni que haya esterillas para los zapatos de uno, no se ha hecho nunca. ¿Por qué? Probablemente porque hemos creído, y eso es verdad, que la raza 4 subtropical, que es la que tenemos aquí, que tiene toda una historia teórica muy complicada, porque cuando se detectó se pensó que era la raza 1, porque claro, se sabía que los Cavendish, que es lo que tenemos aquí, eran tolerantes a la enfermedad. Entonces, ¿por qué se presentaba aquí? Pues argumentó que era la raza 1, que en condiciones subtropicales hacía que la planta fuera más susceptible. Luego se descubrió la raza 4, que en aquel tiempo no había división entre tropical y subtropical, y luego finalmente se ha vuelto a asumir que realmente es el grupo de compatibilidad 120 donde está la raza 1 que afectaba a Gros-Michel y que en condiciones de debilidad tropicales u otras afecta a la raza 4. Pero
Precisamente por eso, como se sabe que es una enfermedad en condiciones tropicales, está modulada por muchos factores ambientales, agronómicos, etcétera, pues yo creo que eso siempre ha hecho que no tengamos una verdadera conciencia, que incluso con esa teníamos que haber sido más estrictos en las medidas de control de entradas y salidas de fincas, de control del material, de plantación, etcétera, etcétera. Usted nos decía antes en la anterior respuesta que muy posiblemente la dispersión de este patógeno fue de una manera clonal, es decir, llevando clones de plantas de un sitio para otro. Eso es llevar material vegetal de un sitio a otro, y eso se hace con lo que usted decía antes, es decir, entrando por los PIF, por los puntos de expresión fronteriza, donde a veces no se tiene en cuenta esto, ¿no? Yo creo que aquí en Canarias no es a veces, nunca. Aquí no hay control de material vegetal. Entiendo que es muy difícil, porque ahora en estos momentos a Canarias se llega pues probablemente vía península, vía Europa, y a su vez esas personas han podido pasar, pueden provenir de esos países, pero luego ya, como para la entrada aquí no vienen teóricamente de un país extranjero, pues pueden ocurrir muchas cosas. Y entiendo que es muy difícil, pero realmente, ante una gravedad como esta, yo creo que las autoridades tendrían que discurrir que los sistemas de control en puertos y aeropuertos tendrían que ser de otra manera. En otros países como Australia, que aún con toda la rigidez de su sistema de protección, no ha podido impedir que entre la raza 4 tropical, probablemente por la proximidad geográfica, pues allí casi te fumigan al entrar. Y hay escáneres para ver qué es lo que llevas tú en la maleta. Aquí estamos no lejos, lejísimos de eso. Entonces, yo sí que entiendo, y hay otra cosa más relacionada con esto, yo sí que entiendo que tiene que haber una campaña de difusión enorme, no solo a los agricultores, sino a la población, porque la mayoría de las veces se consigue también con ayuda de la población. O sea, el público tiene que ser consciente, no solo los agricultores, que no se debe introducir nada vegetal. Y debería haber sanciones enormes, como las hay en otros países, para quien pesquen introduciendo algo. Y de hecho, todo lo que tenemos aquí, como en otras partes del mundo, no somos una excepción, ha sido así, por movimiento de material. El Fusarium oxysporum cubense tiene su centro de origen en el sudeste asiático, pero se ha ido expandiendo. ¿Por qué? Porque los agricultores desde el Neolítico, cuando ya empezaron a domesticar la planta, ya lo fueron expandiendo. Y así estamos. Y bueno, leí anoche que ya el Golfo del Mekong está también invadido, y de los años desde que se detectó por los 90 la primera cita de la raza 4 tropical hasta ahora, pues han ido apareciendo en Afganistán, en Jordán, en Líbano, en África, que lo tenemos al lado, y ahora esta tragedia que se venía diciendo desde que yo estaba haciendo mi tesis, es decir, en los 90, nos va a llegar a América, tenemos que hacer lo posible porque no llega a América. Pues no se sabe cómo ha llegado, porque hoy en día todo se hace por cultivo in vitro, que es muy inseguro. Pues se ve que no, que la gente sigue llevando material. Bueno, pues se encuentra con nosotros Federico Lai, también trabajando aquí en el instituto. Él es doctor en biología y es ingeniero agrónomo, y ahora va a comenzar aquí a trabajar sobre ese tema, porque lleva muchos años dedicándose a muchos otros temas, y yo creo que va a ser, como decía antes, la nueva jornada para trabajar. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Bueno, de ese patógeno, ¿qué podemos decir? Bueno, está bien, es un hongo filamentoso, pertenece a los ascomicetes, es un gran grupo, un filum, y está dividido por cuestiones patogénicas en 4 razas, y 3 de ellas afectan a la platanera, la raza 1, la 2 y la 4. Y la 4, como han dicho mis compañeros anteriormente, está dividida en 2 subgrupos, es la raza tropical 4 y la subtropical 4. Y por otro lado, el patógeno este también se puede dividir en grupos de compatibilidad vegetativa. Hoy hay 24 grupos de compatibilidad vegetativa definidos. Esa división no se realiza por patogénesis, o sea, por pruebas de patogenicidad, sino que se realiza por lo que se denominan mutantes NIT. Se generan mutantes que mutan en la vía metabólica de la utilización de nitratos, y se hacen compatibilidades entre distintos mutantes ausotróficos, y de ahí se pueden definir 24 grupos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay plantas que son más compatibles con el patógeno que otras? Sí, desde el punto de vista de las razas, sí. Desde el punto de vista de los grupos de compatibilidad vegetativa,
No es tan así porque lo que se busca es realmente es ver la variabilidad genética a través de un grupo, de una vía metabólica, la variabilidad que tiene ese hongo. Queremos ver en realidad cuál es la diversidad genética del hongo aquí, principalmente descartar, como decía Felipe Siberio antes, que no está la raza tropical 4, porque en realidad hoy no podemos asegurar que no esté en el suelo y que no se manifieste la enfermedad. Entonces, por un lado queremos descartar que en realidad la raza tropical 4 no está aquí. Eso lo podemos hacer con métodos de detección específicos, también con marcadores moleculares, son métodos de detección muy rápidos, lo que se denomina la PCR a tiempo real. Inclusive hay un nuevo sistema de hace unos años atrás que se llama una PCR isotermal, es mucho más rápida aún todavía y mucho más específica, porque trabaja con más marcadores moleculares. Todas esas metodologías aquí las iremos a poner a punto, porque hay que además estar preparado, porque si en algún momento hay una alerta de que el hongo pueda estar en alguna finca, no podemos estar pensando cómo vamos a evaluarlo, tenemos que estar inmediatamente preparados para hacer esa evaluación. Tener las herramientas preparadas, porque puede pasar una cosa, puede que ese hongo esté ahí, pero que las condiciones climáticas no hayan hecho que rebrote, ¿no? Ah, sí. Podría estar el hongo de una manera asintomática, puede estar como endófito o puede estar solamente como parte de la microbiota del suelo, que en realidad este es un hongo del suelo, se mantiene ahí vivo con unas estructuras de resistencia que se llaman clamidosporas, y por lo tanto en realidad tenemos que poner a punto bien los métodos de detección rápido, tanto en suelo como en planta. ¿Cuáles son, y ahora hablo desde el punto de vista de ingeniero agrónomo, cuáles son las condiciones agroclimáticas que son proclives para que él se ponga a trabajar? Bueno, son muchas, ¿no? Pero para hablar así en general, obviamente le falta temperatura y una alta humedad, pero después hay muchísimas más variables que parte dominamos y parte de los seres humanos todavía no conocemos. ¿El pH? Bueno, el pH también, por supuesto, pero sobre todo la microbiota que tiene el suelo, o sea, todos los propios microorganismos que son antagónicos a la enfermedad juegan un rol importantísimo. Entonces, eso es una variable muy grande, o sea, lo que les llama hoy la funcionalidad del suelo, la diversidad de la microbiota del suelo, o también habrán escuchado nombrarla el microbioma del suelo, porque ya se habla como un conjunto de ADN que tiene una importancia tan grande que hasta modifica el comportamiento de la planta, y todo eso modifica la relación planta-patógeno. Entonces son muchísimas variables, pero sin ninguna duda que las típicas, ¿no?, de temperatura, humedad, pH del suelo, materia orgánica, todo eso influye para que se manifieste o no la enfermedad. Bueno, pues en este programa de Ecoplaca Transmite nos gusta avanzar, dejar a un lado los fitosanitarios, dejar a un lado todos esos productos que matan a cañonazos el suelo, e ir a antagonistas, e ir a buscar la lucha biológica. ¿Cómo está ese campo? Ese campo la verdad que es algo que se viene estudiando hace muchos años atrás, pero si podemos conocer esto, hoy conocemos esto solamente. En realidad, con las técnicas tradicionales de microbiología, se supone que no conocemos apenas el 5 o como mucho el 10% de la actividad biológica que tenemos en el suelo. En realidad hay una cierta paradoja, ¿no? Nos vamos hoy a ver si hay vida en Marte y no sabemos lo que vive a 20 centímetros por debajo de nuestro suelo, de nuestros pies, perdón. Es un tema complejo, pero bueno, hoy hay muchísimos biocontroladores detectados, les sonará seguro toda la serie de tricodermas, hay pseudomonas que también son, además de promotoras de crecimiento, son antagonistas de muchos fitopatógenos, e inclusive hay muchos ejemplos en otros patógenos que la misma especie tiene variantes o cepas no patogénicas y biocontroladoras. Eso es muy bueno también porque estamos tratando de controlar con un hongo filogenéticamente muy cercano
a un pariente muy cercano. Por lo tanto, ambos hongos tienen en ese caso los mismos requerimientos nutritivos y ambientales para crecer. Por lo tanto, cuando sube el patógeno, sube el antagonista también. Durante muchos años, en los 70, en los 80, se estudiaron mucho las pseudomonas, pero después en muchos casos se veía que la bacteria iba con unos requerimientos totalmente distintos al patógeno que podía ser un hongo. Y de ahí entonces que se empezó a estudiar mucho las tricodermas, que también son hongos. Pero es un campo que está explorado, pero hay mucho más por explorar de lo que se ha hecho hasta ahora, o sea que sí que es un campo muy activo. En mi caso particular, a mí me gusta trabajar mucho con el compostaje. En realidad me dedico también a hacer compostaje o compost funcionales. Los compost funcionales lo que intentan es incentivar o activar determinados microorganismos que intervienen durante el proceso de compostaje, pero que después van a tener una función muy útil en el suelo una vez que ese compost se agrega. Agregar compost al suelo, por supuesto que todos sabemos lo importante que es, pero hay que tener mucho cuidado de agregar un compost de alta calidad. Agregar un compost mal madurado, de baja calidad, es casi contraproducente, ¿no? Acabar con el suelo también. Sí, entonces es muy importante usar un compost de alta calidad y, como les decía, un compost funcional lleva una dotación de microorganismos que además antagónicos, activadores del crecimiento, que están en los ciclos de los nutrientes y que mejoran en realidad la vida del suelo. Eso es mejorar la salud del suelo. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Nadie dijo que fuera fácil seguir ahí, marcando el ritmo, revolucionando. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com. Hoy celebramos una reunión con la Consejería del Gobierno de Canarias, la Consejería de Agricultura, también el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos del Valle, El Paso, Los Llanos y Tazacorte. También tendremos el PEIMPAL y también tendremos el comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción. El objetivo de esta reunión es seguir trabajando en ese proyecto de reparcelación. Vamos a explicar ese estudio de viabilidad que hemos hecho de la zona. También vamos a explicar ese decreto, ese borrador de decretos que estamos preparando en el Gobierno de Canarias para poder dar las herramientas para esa reparcelación. Bueno, ya la semana pasada tuvimos reuniones en 3 sesiones con todos los afectados de la zona, en reuniones más pequeñas para poder tener más participación y recopilar esas dudas, esas preguntas y esas opiniones de todos los afectados. Hoy toca el turno con las administraciones públicas también para enseñar lo que estamos trabajando, recabar su opinión y sobre distintas cuestiones, ¿no? Sobre la parte del estudio de viabilidad, sobre la parte del decreto también, ¿no? Sobre la estructura del decreto y sobre las cuestiones que plantea el decreto, ¿no? Por tanto, yo creo que seguimos trabajando en la línea de durante este mes poder finiquitar, es decir, terminar con esos consensos para poder avanzar en esta cuestión. La clave es buscar una herramienta que nos facilite la reparcelación de esa zona. Esa reparcelación tiene una normativa nacional que es del año 73, por tanto este decreto lo que hace es simplificar esa normativa y agilizarla, de manera que en un tiempo aproximado de un año, año y medio podríamos tener las reparcelaciones hechas. ¿Qué significa eso? No significa que vayamos a hacer una macrofinca comunal, ni mucho menos, sino que cada persona, cada agricultor tendrá una parcela equivalente a la que tenía inicialmente, de manera que podamos hacer un proyecto mucho más eficiente, mucho más moderno, ¿no? Con la topografía que nos quedó ahora, la agrografía nueva, hacer un diseño que maximice la superficie con menor inversión y que además podamos tener todas las infraestructuras comunes, ¿no? Los viarios, el agua, la luz, que sea todo planificado desde la administración en un solo proyecto para que sea menos costoso y más eficiente. Sí, hemos recibido muchas preocupaciones, desde, por ejemplo, la zona que se está proponiendo por transición ecológica para proteger. Hay muchas dudas
con respecto a los propietarios de si realmente esas zonas se van a proteger o no. También de propietarios que tienen parcelas semisepultadas, si pueden que empezar con esas obras. Propietarios que están también en las zonas que están afectadas por el decreto de transición, propietarios que están afectados por las obras de expropiación de la carretera. Es decir, hay muchos casos diferentes. Yo creo que la casuística es enorme porque hay pequeños propietarios, grandes propietarios, en zonas más afectadas, menos afectados, con vivienda, sin vivienda. Es decir, que los casos son tan numerosos que es difícil buscar un contexto. Y creo que es lo que se está intentando hacer, un contexto que englobe a la mayoría, ¿no? Por tanto, es verdad, estamos escuchando a todos, intentando recopilar todas esas inquietudes y buscando y aclarando cuestiones, ¿no? Precisamente para dar certezas a los propietarios. No, este es un primer paso, es decir, vamos a trabajar en la zona baja de la colada, es decir, yo creo que es la parte más sencilla en principio por varios motivos, ¿no? Primero porque había un cultivo mayoritario que es el cultivo del plátano, ¿no? Es decir, había la propiedad de la tierra era una tierra de uso agrario con un cultivo determinado que no se puede replantear en otro sitio, en otro lugar por las condiciones climáticas y por tanto es la primera fase donde trabajaremos de la Consejería de Agricultura. Si seguimos teniendo unos bosques que cada vez tienen más masa forestal porque no acudimos a ellos, porque no buscamos o no tenemos los incentivos para que se puedan limpiar esos bosques, al final serán mucho mayores, tendrán mucha más masa forestal, arderán con más facilidad y pues desertizamos más las islas cuando pasa eso. Lo cual yo creo que tenemos que hablar de una serie de actuaciones en conjunto que nos permitan ver un horizonte más allá de la ayuda puntual y concreta que puede producirse en un momento determinado porque ha venido una circunstancia ajena, como puede ser la guerra de Ucrania, que tenemos que ir solventando una serie de ayudas, pero tenemos que tener un horizonte un poco más largo, de mirar un poquito más allá y decir, bueno, ¿qué queremos plantear? Porque tal vez lo que tenemos que hacer es una serie de interconexiones en distintas consejerías. Porque si ponemos en torno, por un ejemplo claro, en torno a Fuencaliente, una red de riego que nos permita regar los viñedos, en invierno, al mismo tiempo nos puede permitir que si hay un incendio podamos encender esa red de riego y no corramos el riesgo de que pueda producir claramente unas catástrofes urbanas. Digo ejemplo de Fuencaliente porque ha pasado, podemos decir otro ejemplo de otra zona determinada. Bueno, pues eso que pasa, que es que al final estamos manteniendo un territorio, los almendros en la parte alta de Punta Gorda o los viñedos, mantenemos un territorio cultivado, donde hay una gente que está ahí y al final estamos evitando una serie de incendios. Pues yo siempre digo, los incendios normalmente en los cultivos afectan a alguna parte en concreto y puntual, pero al resto no lo suelen afectar. Miguel, si no tendremos siempre un territorio abandonado, un mal asunto. Eso es verdad. Y me da pena que siempre cuando llegan las campañas electorales se hable de eso, de las medianías, se hable de todo lo que usted se ha comentado y no se pongan los medios. Yo no pido dinero, pido facilidades, pido leyes adecuadas para hacer eso. Miguel, otra cosa más que le quiero plantear de Europa. Usted sabe que hace unos años, no hace muchos de estos, las organizaciones profesionales agrarias estaban como lobby en Bruselas. Pero es que de un tiempo a esta parte no veo yo que las organizaciones profesionales agrarias, que ese lobby del sector primario profesional esté en Bruselas pues peleándose por la política agraria común. ¿Por qué? Porque o no se les llama, o no se tiene interés en que estén allá, o no hay presión por parte de esas organizaciones profesionales agrarias para estar allá. Y yo no digo de ASPA, porque ASPA seguro que si lo llaman va para allá. Pero se está dejando esta política agraria común y usted un poco por sus palabras lo entiendo así,
a unos filósofos de sillón, funcionarios, que se inventan cosas en su cabeza y tienen muy poco contacto con la realidad. Sí, pero es que después los eurodiputados los conocemos. Es decir, es que cuando hablamos de Europa hablamos de un ente que siempre decimos que está por encima de, pero que después nosotros conocemos a los eurodiputados. Lo que hay que hacerle ver venir. Es decir, yo creo que cuando viene cualquiera de los, y vinieron cuando el volcán algunos, y vienen y ven la realidad de la situación, sean europarlamentarios, sean diputados de Europa, o sean comisarios, y ven la realidad de la producción agrícola en Canarias, la situación que es totalmente diferente. Es decir, yo siempre digo los ejemplos, y con el volcán lo podemos poner, que cuando venía uno vivía el volcán, a todo el mundo le llegaba al corazón, no era lo mismo que verlo por la tele. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que plantearle a Europa es decir, bueno, muy bien, usted ha legislado, los 4 funcionarios de turno altos cargos, quien ha sido, y viene y vive aquí, vamos a ponerlo sobre el papel, vamos a ponerlo aquí en la realidad, y usted, agricultor o ganadero, tiene que hacer esto, pero vamos a cuantificarlo. ¿Usted está dispuesto luego a pagarme ese producto al precio que usted me pretende que yo haga, o que yo lleve un libro exacto, igual que una finca de 500 hectáreas de cereal en cualquier parte de Europa? Y yo tengo que llevar un libro igualito que el que hace eso. Es decir, hay una serie de condicionantes que hay que ver a cada uno de los territorios. ¿Cuál fue la última vez que usted fue para Europa a defender los intereses de nuestra tierra? No, pues la última vez fue cuando el planteamiento con el Narváez estaba de consejero, y fuimos a defenderlo de la unidad del sector, es decir, de toda la política, todas las regiones ultraperiféricas con respecto a la bajada en aquel momento del POSEI. Hemos mantenido el POSEI. Bueno, pues vamos a pensar en que el POSEI nos tiene que dar un margen de tranquilidad, unos años, para hacer ver la necesidad del cambio de transformación. Es decir, vienen políticas que tenemos que tener energía más sostenible, sí, bien, pero demuestre la facilidad para yo tener esa energía sostenible. Lo que no podemos es que a veces tropezar las leyes, las normas, y cuando una norma me lo permite, la otra no me lo permite. Y entonces al final no nos desarrollamos. Porque sí está claro que tenemos que pensar es que en 10 años tiene que producirse un gran relevo generacional. Miguel. Porque si no, estamos en manos de gente de 70 y pico años, y eso no puede ser. Es decir, en 10 años tenemos que tener un relevo generacional importantísimo, pero no solo en Canarias, en toda Europa, con respecto a la agricultura, sino la agricultura se irá. Y cuando la agricultura pase a depender de terceros países, seguirán explotados en otros sitios, pero al final estaremos pendientes de que el barco venga o no venga, y cuando el barco, la naviera no quiere, no vendrá, como ha pasado con los productos en este momento o después de la pandemia. Es decir, se cierra el canal de Suez, se queda un barco atravesado, que estaba atravesado sí o no, porque también puede pensarse que se puso atravesado unos días allí porque a alguien le interesaba, y al final todo lo que costaba 10 vale 20. Y a veces hasta 30. Pues este mundo de esta manera no puede caminar. Yo creo que no podemos depender de que 3 personas muevan el mundo. Por lo tanto, yo digo que tiene que ser un mundo de las personas en los territorios de cada uno. Es decir, el mantener el territorio, esa España vaciada, está Canarias vaciada, pero está Europa vaciada. Es decir, no creo que Europa pueda seguir viviendo de vender ciudades viejas o un castillo que está derruido. Para vender el castillo hay que también rehabilitarlo. Y poder comer también. Sí. Pues Miguel, yo creo que la solución está en que vayan ustedes para allá a enseñarles cómo hay que hacer las cosas, o que esos funcionarios de segundo nivel, no comisarios, no eurodiputados, vengan para acá y les enseñemos las cosas. Esa Pues yo sí, creo que es la solución. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer ver es que, y ahora que nos empezaremos a reunir con todos los partidos y todos vienen con esas florituras, bueno, pues hacerle ver a todos, oiga, perdone, pero aquí tenemos que tener una región creíble, un país creíble, y que pasado un tiempo, si nos dedicamos a turismo, tengamos profesionales del turismo, y si nos dedicamos a agricultura, tengamos a profesionales de la agricultura. Es decir, lo triste y lamentable es que un Canarias hoy haga un hotel en cualquier sitio y que tal vez el 95% de los empleados sean gente foránea. Yo no estoy en contra de los foráneos. Lo que sí está claro es que si hemos optado por esa industria, que el turismo, que es el primer sector de Canarias, pues lógicamente tengamos que tener todas las escuelas de formación, todo lo posible de formación, para que nuestros ciudadanos quieran estar trabajando en eso. Es decir, no le vamos a plantear hace 40 años a alguien de Asturias que no fuera minero, pues es que
todos, unos más y otros menos, todos vivían de la mina. Bueno, pues si vivimos del turismo y vivimos una parte de la agricultura, tenemos que dar las condiciones para que el agricultor se sienta dignificado, pueda acceder al territorio, pueda acceder a las fincas a comprar y a seguir manteniendo, y que pueda seguir siendo agricultor. Digo, si en 10 años no somos capaces de hacer un gran relevo generacional, caeremos en picado. Y yo digo lo mismo, este es el lema de ASPA durante mucho tiempo, más despensa. Pues tenemos que ser más despensa poco a poco, pero con un horizonte largo. No podemos estar con lo que vamos a producir ahora para vender dentro de 3 meses. Y tenemos que tener un horizonte de planificación largo, a largo plazo, un gran consenso que nos permita de alguna manera desarrollar esa política que ya tenemos bastante estructurada. Por lo mismo que usted ha dicho antes de la guerra de Ucrania, el incremento de los insumos casi 3 veces, pues las políticas del Cabildo Insular han sido buscar el dinero donde sea, así nos decía nuestro consejero Manuel, y al final consiguió 700.000 euros, que inclusive anoche hablando con Rosa Isabel me decía, oye, Manuel ha trabajado, ha conseguido buscar pues esa ayuda. También la Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias también puntualmente ha ido dando esa ayuda, porque es que si no, la verdad, el subsector de caprino no, pero el vacuno se extingue, ¿no? Sí, yo creo que lógicamente, bueno, pues quien creía que ya lo último era el volcán, pues da la casualidad que ayer hizo 11 meses de la guerra de Ucrania. ¿Quién pensaba que hace 11 meses iba alguien a ponerse loco y decir que bueno, voy a invadir a este, y que al final 11 meses después veamos el horizonte feo, porque está a largo plazo? Y el problema no es que haya cereal, este año haya habido dificultades, el problema es que tenemos que buscar alternativas fuera, en otros sitios, porque si no el cereal sí está claro que no se ha plantado, o en muchas zonas de Ucrania no se ha plantado, con lo cual va a haber mucho menos producción para este año. Entonces la situación ha cambiado mucho, hay gente que ha tenido que aguantar, y como yo digo, cuando uno hace un edificio, si este mes no puede poner bloques, pues no los pone y no pasa nada. Pero es que la agricultura y la ganadería comen todos los días, y todavía más la ganadería que la agricultura, porque yo tengo que alimentar las plantas, o tengo que podar las plantas, o tengo que hacer mis labores para cosechar el año próximo. Pues el ganadero tiene que producir, y tiene que, aunque tenga que tirar la leche, tiene que ordeñar la cabra, porque tiene que hacerlo, porque si no el animal se muere, y tiene que producir hoy sin saber si lo va a vender o no, pero tiene que seguir alimentando al animal. Por lo tanto, la situación ha sido complicada. Yo creo que tenemos que plantearnos ahora, con esa agricultura de futuro que yo decía antes, tenemos que plantearnos ahora que eso se puede producir, pero que al mismo tiempo tenemos que plantear un horizonte a intentar por todos los medios producir lo más posible, con las ayudas correspondientes, pero lo más posible, que nos permita no depender tanto del producto exterior. Efectivamente, sí. Porque dependemos mucho del producto exterior, y eso es lo que nos da unos grandes vaivenes con respecto a la situación económica, y bueno, pues hoy vale un precio, mañana vale otro. Es muy difícil producir cuando el precio está cambiando permanentemente. Voy a hacer un breve inciso para trasladarle una pregunta que me hacían ayer concretamente en San Andrés y Sauce, y era la siguiente. Parece que agricultores jóvenes que han venido, inclusive este agricultor era ingeniero agrónomo, estaba trabajando en Cataluña y se vino para coger las fincas de los padres, dice que hay un gran problema de la cochinilla algodonosa, esta que hace el circulillo, ¿no? Y, hombre, él hace un tratamiento en su finca, pero claro, por poco relevo generacional, los de los lados no lo hacen, y al final vuelve otra vez a su finca y está lavando, pues, o está dando insecticidas y agua, y ya no sabe lo que hacer. ¿Y qué se podría hacer, Miguel? Porque habría que incentivar desde la administración o concienciar, a ver si es posible de que los de los vecinos pues se pongan todo el mundo de acuerdo para atacar el problema, ¿no? Sí, creo que hablas más que de la cochinilla algodonosa, de la mosca blanca.
Y de la mosca blanca, sí. Porque es el gran problema que tiene principalmente en el noreste de la isla en este momento, este año. Ha habido un ataque, posiblemente yo creo que será el pico y después ya empezará a disminuir, pero es un problema que tendremos que ver cuál es la solución. Yo creo que la solución pasa por llamar a los afectados, las propias cooperativas, y decirle, oiga, aquí hay que dar una serie de tratamientos, o los busca, los da, porque al final tenemos que bajar la población. Y estamos afectando al vecino, es verdad. Desgraciado del que tiene el vecino que no trata y que él tiene que tratar, porque hemos tenido, y me incluyo, pues 2 o 3 veces más de lo normal. Lo que pasa es que también estamos limitados en tratamiento, estamos limitados en litros de agua, y estamos limitados en productos que tenemos que gastar, con lo cual pues tenemos que hacer maravillas muchas veces para saber cómo yo no me paso de la dosis, cómo no me paso de la cantidad de agua, y controlo la plaga cuando sé que el día que venga de brisa me va a llegar plaga ajena de 2-3 kilómetros. Es una situación complicada, una situación que es de difícil solución, pero que pasa por concienciar y decir, oiga, vamos a ver, o nos ponemos un plazo para que usted tenga su finca dignamente, o al final pues esa fruta le vamos a tener un costo a la hora de pasarla o algo, porque al final usted tampoco está produciendo nada que sirva. Es decir, el que lo cuida un poco sí produce, pero el otro no está produciendo nada que sirva. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión profunda entre todos, porque no es que, yo no tengo aquello, que lo resuelva el otro, es que te puede llegar pasado mañana si tú te das cuenta, y cuando entra y hay cantidad, es muy complicado de sacar. Hay que hacer un largo periodo, de unos meses, de ir cortando, de ir tirando fruta al suelo, de ir tirando hojas al suelo y dando tratamiento, abones potásicos, pero claro, cualquier producto que es de contacto, está claro que el costo es moja lo que moja. Entonces es complicado. Miguel, otra pregunta que trasladamos. Hay zonas de próteas que están muy cercanas al volcán, que le está llegando pues durante toda la noche pues esa pequeña gases que al final pues se van depositando y forman lo que llaman la lluvia ácida, y que está haciendo daño. Se está trabajando, se está estudiando por el Servicio de Agricultura del Cabildo Insular, buscando soluciones. Eso es otro daño que está recibiendo la agricultura de la isla de La Palma y que a veces no se conoce tampoco. Sí, las próteas, que es un sector que es muy bien organizado, que es un sector que está produciendo muy bonito, que está produciendo bien, pero todos los años le ha tocado algo. Sí. Es decir, en los 6 o 7 últimos años, el año pasado nos cuestionábamos si iban a recibir la ayuda por el histórico, no iban a recibir nada porque el año anterior había sido sequía, porque el otro año anterior había sido cambio de varietal, es decir, le ha tocado todo. Pero claro, está en la zona del volcán, y está claro que lo que tenemos que intentar es, por todos los medios, que reciban algún tipo de ayuda de esa lluvia ya ácida, que es otro daño colateral del volcán, que no lo va simplemente a contemplar lo que es Agroseguro, porque es un daño meteorológico que no está, o lo puede contemplar, no lo sé, pero creo que al final tendremos que buscar una serie de ayudas para que esa afección sea. Pero creo que es un sector que está muy bien organizado, un sector que está solo en una única organización de exportación, que es Próteas La Palma, con lo cual, pues tienen un régimen de actuación que a mí me parece muy interesante, que es ser único a la hora de exportar, sí. Con lo cual tenemos que exportar una serie de calidad. Tenemos que pensar que el año pasado tuvías la cantidad de flores que decían, hombre, esta flor sirve. No, esa flor para el mercado que nosotros la mandamos no sirve, porque no tiene la calidad que el mercado. Y no podemos estropear el mercado, porque el del mercado que compra la flor no va a entender que hay un volcán en una isla determinada que produce estas flores y que ha hecho un daño. Miguel, lo mismo pasó con el plátano, que decían, bueno, vamos a hacer una campaña porque está tocado del volcán de la arena. Esa campaña, 2 semanas. 2 semanas nos compraron plátanos y después dijeron, o los traen como tienen que traerlos o no les compramos. Claro, porque la calidad es algo que en esa agricultura de futuro que yo planteaba antes, esa calidad tiene que cambiar.
El concepto de calidad tiene que cambiar a los productos, pero nos tiene que cambiar a todos, a nosotros como consumidores. Nosotros vamos luego al supermercado y vamos a coger el aguacate grande de medio kilo, vamos a coger el plátano grande. Y después hablamos de tú a tú en la calle y decimos, no, si a mí me gusta el aguacate más pequeñito, que me como uno solo, y no me como un aguacate que tengo que estar partiendo, que tengo que estarle poniendo limón y guardando para que después no sea igual, o me como el plátano más pequeño. Pero después vamos a comprar y compramos la manzana grande, la naranja grande. Es decir, ese concepto de calidad tenemos que cambiarlo. En esa política agraria comunitaria que yo hablaba antes, las normas de calidad tienen que cambiar. Porque la calidad tiene que ser el sabor. No la presencia por fuera, si queremos una agricultura más sostenible. Si queremos una agricultura sostenible, pues podrá haber una mancha de negrilla pequeña en un aguacate que no le pasará nada, o habrá una pequeña rosadura de un plátano que no le pasará nada. Porque si vamos a lo perfecto, pues lo que tenemos que seguir es gastando plástico y más invasión, porque no solo con el papel podemos, y entonces al final estamos en el mismo bucle. Es decir, tenemos que cambiar las normas. Eso no significa que tengamos que producir un producto que no sepa nada, eso no significa que tengamos que producir un producto que es malo, no. Lo que pasa es que un aguacate pequeño de 180, 170 gramos es tan bueno o mejor que el de 450 gramos. Y máxime un plátano que es una baya que tiene su cáscara y que dentro está bueno. Claro. Entonces ese concepto que en cosas como la del volcán nos podía haber permitido tener una reacción ante que llega un plátano de una isla que llega perfecto y ante que llega un plátano de una isla que llega rosado, yo como consumidor voy al perfecto. Aunque me haya parecido el volcán un desastre, una insolidaridad, pero mi solidaridad cambia porque mentalmente estoy acostumbrado a comprar ese producto. Entonces tenemos que decir, ese producto tiene que empezar a cambiarse las normas. Y cuando nosotros empecemos a ver en las estanterías productos más dañados a la presencia de la vista, todos nos acostumbraremos, pero si no, siempre vamos a esa cera que le dábamos antes a la naranja que brillaba, esa naranja que brillaba. Pues al final el sabor es lo mismo que la otra que tenía un poquito de ataque de trieste. Bueno, nos hemos concentrado aquí en la Plaza de España de los Llanos de Aridanes porque la situación en el cultivo del plátano es totalmente insostenible. La especulación con los abonos, con el agua, toda esta historia ha subido demencialmente y eso sumado a los bajos precios que hay, le están dando una puerta de salida a los agricultores que van a acabar por abandonar el campo si no hay unión dentro de las cooperativas para comprar los abonos conjuntamente, para así abaratar costos. Necesitamos que de una vez por todas se den cuenta que unidos somos más fuertes y que de esta situación que nos ha generado el volcán Tajo Gaite, de la única manera posible para salir es unidos, buscando ahorro en las cooperativas, buscando que los agricultores tengan un retorno económico decente. Nadie dijo que fuera fácil poner lo mejor de nuestra tierra en tu mesa. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com.